lo mismo. Y ustedes saben que la parte como escribes es como hablas, y eso te demuestra mucho tu academia, ¿sí? Y esto es totalmente estructura. En español, en inglés, ¿sí? Y redacción, que es lo más difícil, lectura y redacción. Y en español es más difícil aún. Vamos con la 5. ¿Cómo quedó la 5? ¿Alguien quiere ayudarme? Mínimo si está correcto o incorrecto. Recuerden que eso no se subraya nada en el TOEFL, simplemente vas a poner A, B, C y D, pero aquí tenemos que ver para que vean cómo son los ejercicios. La 5. Yo puedo ayudarle. Sí, okay. Por favor. Bueno, aquí en la 5 yo le puse que está correcta, ya que sí tenemos al sujeto y al verbo que están bien conjugados. El sujeto es the box y opened es el verbo. Ok, perfecto, muy bien, sencillísimo. Y esto, vean, para esa oración no nos llevamos más de 4 o 5 segundos, ¿eh? Y en el TOEFL, pues, por ejemplo, que lo hicieras, esto te llevarías máximo 20 segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te estoy preguntando, oye, ¿qué dice? Tradúcela. No, sino que tienes que identificar. La traducción entra como segundo término, que sí te ayuda para los que pues, no saben, pero van a ver al final cómo lleva un orden todo. Para que no digan, es que yo no sé inglés. No, no es eso. Ahorita van a ver el orden al final de la estructura que vayamos a ver de la técnica 10. The box can be opened. Okay, only with a special screwdriver. ¿Sí? La caja puede ser abierta solamente con un desarmador especial. Tenemos sujeto, subject and a verb. Está bien conjugado. Ahorita vemos lo del verbo to be. El verbo to be trabaja igual que el verbo have, pero es más amplio el verbo to be. Entonces tenemos que correcto. Siguiente, number 6. Incorrect. Okay, can you tell me why? Because the verb, the assignment is en la terminación del assignment. Ahí no hay un sujeto, there are not subject. De asignatura, algo así, ¿no? Ok, sí, es incorrecto, pero ahí va. Ese no es verbo, ¿eh? Sí, o sea, no es el texto asignado, pero no hace referencia a algún pronoun. El texto es del sujeto. Todo eso es del sujeto. Vean, assigned es un adjetivo que está calificando al texto, pero todo esto es el sujeto. The assigned text, ¿ok? Ahora viene una preposición, viene otro sustantivo, for history class, hasta aquí. History class, ahí está. Esto pues yo lo podría bloquear, porque puede haber 10, 20 objetos de preposición. No me interesa hasta ahorita, necesito sujeto y verbo, porque los objetos de preposición te van a confundir si no los conoces, y eso es en español también. Entonces aquí tenemos, el sujeto es el texto asignado, ¿ok? Para la clase de historia, pues por esta preposición ya no puede ser esta. Ahora aquí tengo un sujeto, un pronombre, y aquí está el verbo, contains. Por lo tanto, esta oración tiene dos sujetos y un verbo. O sea, este it es lo mismo que texto. Por lo tanto, este sale sobrando. ¿Sí? The assigned text for history class contains. Porque si tuviera este, pues es lo mismo. ¿Sí? Por eso está incorrecto. Number 7. Sí, compañera, ahí checaste, ¿verdad? Sí, ¿checaron por qué? ¿Dudas ahí en la 6? No. Sí. Cualquier duda, compañeros, en serio, coméntenme, ¿eh? Porque yo no puedo estar avanzando, pero desafortunadamente pues es un crash course.
Es un curso intensivo y aquí para este examen pues es ya cada responsabilidad de cada uno, pero siempre se recomienda tener mínimo un nivel intermedio. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, ahora el que sigue, number 7. The papers in waste basket should be emptied into the trash can outside. ¿Cómo la ven esa? Bueno, quedamos, por ejemplo, the paper. Vamos a ver, papers, preposición, in the waste basket. Y la preposición se circula o se bloquea hasta el sustantivo que sigue. Should be empty. Un modal, el verbo to be, y bien conjugado, el siguiente verbo. Tengo otra preposición, into. The trash can es tambo de basura. Para que no vean que can es un verbo. Esa can tiene dos significados, poder y lata. Pero cuando viene así es tambo. Entonces aquí está bloqueado. Sujeto, verbo. Y bien conjugado el verbo, está correcto. Siguiente, la 8. Identifiquen las preposiciones. Ahorita vamos a ver. Hay preposición on, preposición in, preposición a. Entonces todo esto, si yo empiezo, bloqueo. Harbor, in the middle, on a boat, down, before, departure. No hay verbo. Por lo que, también está conjugado hasta la parte del medio, ¿no? ¿Cuál, perdón? Neto, el chi. ¿No tendría que ir al inicio? ¿Cuál, perdón? No te escuché. Donde dice in chi, después de esa parte. In the middle, in the middle. Sí, ¿no tendría que ir al inicio? No necesariamente. Puede que sea, pero no es necesariamente, sino que vaya, que tenga sentido y que lleve la estructura. Vean, por ejemplo, departure, si fuera un sujeto de salidas, antes de la, ¿ok? Down, ¿ok? Antes del atardecer en un bote en medio del puerto. No. Antes de que anochezca. No hay verbo. Está incorrecto. La que sigue, yesterday, dijimos que era expresión de tiempo. Found, verbo, an interesting article on pollution. Esto pues es el complemento. Necesitamos el sujeto acá. No hay. Por lo tanto, está incorrecto. La 10 es muy parecida a la 4. ¿Cómo ven? Artículo, adjetivo, pero el adjetivo no pasa nada. Va a ir junto con su sustantivo. The new machine. Me hace dudar el... Esta no tiene sujeto, ¿verdad? Aquí está, machine. La nueva máquina. ¿Sí? Ese es el sujeto. Acuérdense que el sujeto va a ser sustantivo, pronombre o un nombre de una persona que es un sujeto. Entonces aquí está la nueva máquina. Is processed 50% more than the previous one o previous machine. Tienes tu sujeto y su verbo. Pero ¿qué pasa? ¿Está correcto o incorrecto? Incorrecto, ¿no? Así es. O quitamos el verbo to be, vean, is, para que sea la nueva máquina procesa en presente simple, o le agregamos ing o ed, porque es en la regla. Ahora, vean. Acuérdense, esto es importantísimo lo que vamos a ver. Aquí lo que lo voy a mostrar. ¿Cuáles son las formas del verbo to be? Ya se la saben de memoria. Am, is, o aquí se le pone una hoja blanca. Bueno, creo que ya la tengo acá. Sí. Bueno, ahí está, vean. Vean, is process. Todo lo que va después de un verbo to be, nunca va a ir en forma simple, sino ya cambia. Este trabaja como el verbo have. Si ves el verbo have o el verbo to be, el siguiente verbo ya no va nunca en forma simple, sino que ya cambia su terminación del siguiente verbo.
Ejemplo, ¿cuáles son los del verbo to be? Aquí están. Aquí están las formas del verbo to be. Vean, am, is, are, was, were, puede ser be, will be, being y been. ¿Sí? Todos estos son las formas del verbo to be. Entonces, ustedes si ven un verbo de estos, siempre tiene que ir con su terminación ing o con ed para los verbos regulares. Para los irregulares, pues cambia porque no lleva reglas, sino se memorizan. Write, wrote, written, go, went, gone. Tiene que ir el terminación ado, ido para el verbo to be. ¿Sí? Y para el verbo have, que son estos, pues simplemente su pasado participio o ed. Pero este sí puede ir con ing todavía. ing o ed o con esta terminación para los irregulares. ¿Sí? Estas tres tienen el verbo to be. Y por lo tanto, acá, eso, acá, aquí. Sí. Aquí, vean, is no puede ser processed. Y como processed es un verbo regular, pues simplemente necesita ed o la d. ¿Sí? Y acuérdense siempre de eso, para los que se les había olvidado eso. ¿Hasta ahí está bien? Maestro. ¿Sí? A ver si comprendí. El to be puede ir acompañado de cualquiera de esas tres terminaciones, ing, ed o, bueno, si es un irregular. Así es. Y es que va otro verbo adelante, porque pues puede ir solo. Como yo soy Jorge, puedo decir I am George. Ya no necesito otro verbo después del verbo to be, pero en el TOEFL es muy raro, siempre va a venir como conjugado el verbo para el presente continuo, is providing, ¿sí? Toda esta forma es como se conforma el siguiente verbo después del verbo to be. Estos verbos to be pues pueden ir solo, pero si va otro verbo junto con ellos, ya nunca va a ir en forma simple. Igual que el verbo have. Puede ir solo, pero si va otro verbo delante, ya no puede ir más que con ed, el siguiente verbo con terminación o su irregular. ¿Sí? ¿Sí, compañera? O cualquier duda diga, no, para eso estamos. ¿Dudas? ¿Compañera que preguntó? Ya quedó más claro, gracias, maestro. Ok. Entonces, técnica 1 es asegúrate que el sujeto tenga sujeto y verbo, que la oración tenga sujeto y verbo. Vean cómo va a seguir sujeto y verbo, pero te lo van a ir poniendo más difícil. Number 2. Bueno, antes que nada, aquí les comparto lo que, para que le tomen foto o se lo puedo subir al WhatsApp, para que vayamos avanzando, si no se me pasa. Las expresiones de tiempo más comunes. Tómenle foto. Ahí está. Esas son las más comunes. Hay más, pero ustedes ya le tienen que dar el sentido. Estos nunca van a ser sujetos. Son las expresiones time expression. The most common time expression talks about the past, present, and future. ¿Ok? ¿Ya le tomaron foto para quitarla? Ya. Ok. Entonces, repito, no son todas. Hay más, pero pues eso ya te da una idea. Porque cuando tú veas en el TOEFL, sin dudas, esta es una expresión de tiempo y no puede ser sujeto. Ok, entonces seguimos con la técnica 2.
Vamos a repetir todo al final para que, porque hay algunas dudas. Voy avanzando. Skill number 2, be careful of objects of the preposition. Cuidado con los objetos de preposición. Dice, an object of a preposition is a noun or a pronoun that come after a preposition, such as in, at, to, behind, on, for, and so on, to form a prepositional phrase. Example, after his exam, after es una preposición. His exam es un sustantivo, pues lo bloquea. After his exam, Tom will take a trip by boat. Sencillo, tenemos Tom, subject, will take, girl. Okay, it's correct. A trip by boat, porque finalmente lo último es como complemento, al menos que se viera un verbo muy fuerte ahí, ¿vale? Okay, next, with his friend. With his friend, pues vemos una preposición, o sea, si empezara una oración así, with his friend, pues esta es una preposición y ya bloqueo a friend. Found, vean, verbo. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito en esa oración? El sujeto. With his friend, he found the movie theater. Pero muchos hubieran escogido has, porque piensan que friend es el sujeto y sería presente perfecto. Con su amigo ha encontrado, pero no, es él. Entonces, a preposition is followed by a noun or pronoun that is called an object of the preposition. If a word is an object of the preposition, it is not the subject, neither verb. O sea, que en una oración pueden ir 10, 5, 7, 8 objetos de preposición. No te debe de interesar o no puede ir. Pero si va un objeto de preposición, pero que pues no te confunda, no es el sujeto lo que recae en él, ni es un verbo, si parece verbo, como en la primera ejemplo decía for work. Nunca va a ser se bloquean por las preposiciones. Y se bloquean, y ahí tenemos the most common preposition. Take a picture. Tómale foto. Okay, entonces todo esto, a lo mejor si se te pasa alguno, ¿qué significará? Ok, pues nada más con que lo grabes y que lo tengas en mente que es una preposición y todo lo que recae, que parece sujeto o sustantivo o parece verbo después de esto, nunca va a ser el verbo ni el sujeto de la oración y se bloquea. ¿Vale? Y se bloquea hasta donde llega el sustantivo o lo que parece verbo. Hasta ahí. Porque lo que sigue pues ya es distinto. ¿Vale? Vean. Y vean porque pues lo más común es que conozcan in, by, of. Pero vean versus, upon, until, underneath, through, throughout, okay, down, during, like, que no te vayas a confundir con un verbo. Among, todos estos son preposiciones, ¿ok? Ahora, checamos sujeto y verbo. Para estas 10 en 4 minutos lo tenemos que hacer. ¿Ok? Interviews. Por si no saben qué es esto, este artículo me ayuda. Y no hay preposición al inicio. Ese es el sujeto. By, preposición, va a terminar en un sustantivo sujeto. Radio broadcaster. Aquí está. El sufijo ER son para personas. Pero este es objeto de preposición. No me interesa. Puede haber 10. Where. Where carry. Tenemos el verbo. Ahora, el verbo está bien conjugado. Verbo to be con ed. Ahora, es plural. Y aquí está el sujeto en plural. Está correcto. ¿Sí? Live, pues es en vivo. En la estación. Ahora, aquí el que sigue. In the last possible moment. Possible moment, pues es una expresión de tiempo.
segundo. Aquí está. ¿Ok? Vean, last possible moment va junto y es una expresión de tiempo y además empieza con preposición. O sea, hasta aquí es un objeto de preposición. Before take off, took his seat in the airplane. ¿Ok? Tenemos nada más un verbo, pero ¿quién? No hay sujeto. Therefore, it's incorrect. Que sigue. At the neighborhood flower shop. Vean, eso es importante porque en el TOEFL lo ponen muchísimo. Aquí, este es simplemente una expresión, ¿sí? O es un apositivo. Pero vamos a ver qué es un apositivo. Entonces, aquí no es necesario que vaya sujeto y verbo, sino hay que ignorar o hay que checar después de la coma. Sí, porque a veces hay muchas oraciones en el TOEFL que empieza normal y después viene una coma y luego otra coma y luego sigue la oración. Entonces lo que está entre comas hay que dejarlo desapercibido un poco. Más adelante vamos a ver cuál es la función. Entonces aquí no hay problema. No necesitamos en la primera porque no es ni cláusula. At the neighborhood flower shop, coma, ahora sí, aquí viene flowers, de una preposición. Todo lo que va de una preposición automáticamente cae en un sustantivo. Of a dozen, ¿sí? A dozen. Un segundito, un segundo, es una llamada de rectoría. Y bueno,